Ludwig van Beethoven, una de las figuras más imponentes y trascendentales en la historia de la música, nació en Bonn, una ciudad del entonces Sacro Imperio Romano Germánico, probablemente el 16 de diciembre de 1770. Aunque la fecha exacta de su nacimiento ha sido motivo de debate, se sabe que fue bautizado el 17 de diciembre, una práctica común poco después del nacimiento en aquella época. Desde los primeros años de su vida, Beethoven fue introducido a la música por su padre, Johann van Beethoven, un tenor en la corte del elector de Colonia que, obsesionado con convertir a su hijo en un segundo Mozart, lo sometió a un régimen de estudio tan riguroso como severo. La infancia de Ludwig estuvo marcada por este entorno opresivo, pero también por un talento excepcional que comenzó a brillar desde muy temprana edad. A los 7 años ofreció su primer recital público y pronto se ganó el respeto de músicos locales. Su formación continuó bajo la tutela de Christian Gottlob Neeffe, quien lo introdujo en el estudio del contrapunto y las obras de Johann Sebastian Bach. A los 11 años ya era asistente de organista en la corte de Bonn y a los 13 componía sus primeras obras. Su talento lo llevó a Viena, la capital musical de Europa, en 1792, donde se convertiría en alumno de Franz Joseph Haydn, aunque la relación entre ambos no fue fácil. La personalidad fuerte y el temperamento independiente de Beethoven chocaban con el carácter más tradicional y reservado del anciano maestro. No obstante, esa estancia en Viena sería definitiva, allí pasaría el resto de su vida. La llegada de Beethoven a Viena coincidió con una era de profundos cambios culturales y políticos. A diferencia de sus predecesores, que trabajaban principalmente como empleados de cortes o iglesias, Beethoven logró forjar una carrera independiente, sostenida por mecenas y la venta de sus obras. Fue un revolucionario en el sentido más literal, rompió con las estructuras musicales heredadas del clasicismo para forjar un nuevo lenguaje musical que daría paso al romanticismo. Sus primeras sinfonías y sonatas todavía respiran el aire de Haydn y Mozart, pero ya contienen el sello distintivo de una voz única, poderosa y emocionalmente intensa. En medio de su ascenso, sin embargo, comenzó a manifestarse un enemigo devastador, la sordera. A finales de la década de 1790, Beethoven empezó a notar problemas auditivos que se intensificaron con los años. A principios del siglo XIX ya estaba prácticamente sordo. La desesperación que sintió fue inmensa y quedó plasmada en la célebre carta de Heiligenstadt, escrita en 1802 a sus hermanos, donde confesaba sus pensamientos suicidas y su sufrimiento por la pérdida del sentido que más valoraba. Pero también dejó claro que no abandonaría su arte. Esa decisión marcó el inicio de su periodo más fértil. Entre 1803 y 1812, Beethoven escribió algunas de sus obras más trascendentales, las sinfonías tercera, la heroica, quinta, sexta, la pastoral y séptima, sus conciertos para piano más importantes, las sonatas Waldstein, Appassionata y Claro de Luna, y su única ópera, Fidelio. En estas composiciones, Beethoven no solo expandió la forma musical, sino que impregnó su música de una intensidad emocional y una fuerza expresiva sin precedentes. La música dejó de ser mero entretenimiento para convertirse en una manifestación profunda del espíritu humano. Con el paso del tiempo, su aislamiento se hizo mayor. La sordera lo obligó a comunicarse mediante cuadernos de conversación, en los que sus interlocutores escribían mientras él respondía oralmente o también por escrito. Aunque vivió en relativa pobreza durante ciertos periodos y tuvo constantes disputas legales, particularmente por la tutela de su sobrino Karl, nunca dejó de componer. Sus últimos años fueron difíciles, con problemas de salud, cada vez más solo y ensimismado, pero espiritualmente imponente. En esa etapa final, su música se volvió más introspectiva, abstracta y adelantada a su tiempo. Las últimas sonatas para piano y los últimos cuartetos de cuerdas son obras que todavía hoy asombran por su profundidad y complejidad. Y en 1824, en uno de los momentos más grandiosos de la historia de la música, Beethoven estrenó su novena sinfonía. En ella, por primera vez, una sinfonía incluyó voces humanas. El famoso himno a la alegría, basado en un poema de Friedrich Schiller, se convirtió en un canto universal a la fraternidad y la libertad. Beethoven, completamente sordo, no pudo oír la ovación del público y tuvo que ser girado por uno de los músicos para ver la aclamación. Beethoven murió el 26 de marzo de 1827, a los 56 años, en Viena. Su funeral fue una procesión multitudinaria. Más de 20.000 personas salieron a las calles para rendir homenaje a un hombre que, sin haber oído su música en los últimos años de su vida, había transformado el curso de la historia musical.